Vamos a revisitar el existencialismo que parecía sepultado en la hojarasca de la investigación científica y de la filosofía aplicada a las ciencias naturales. Vamos a volver a una filosofía de lo humano que me parece que es urgente para nosotros más que nunca en este momento de la historia. Bienvenidos. Yo no creo que sea muy emocionante hablar del existencialismo, es decir, eh, tal vez algunos se esté retirando ya del video, pero lo quiero animar a que llegue hasta el final porque el existencialismo, que tuvo un auge tremendo en los años 80 del siglo pasado y que viene desde el siglo XIX, es una apasionante lectura de la vida humana contemporánea. Y si volvemos a hacer esa lectura nos va a permitir también encontrar salidas concretas para este laberinto que nos hemos inventado del conocimiento, del aprendizaje, del entretenimiento, de la pérdida de sentido. Inicia todo este movimiento filosófico con Søren Kierkegaard, para quien lo más importante de la fe era dar el salto, no llegar a conclusiones precisas sobre lo que la fe era, sino tener la experiencia individual, personal, de que había que dar el salto para encontrarse a sí mismo, no solamente encontrar a Dios, y cómo el sujeto siempre desde su libertad tiene que tomar decisiones que chocan con su propia libertad y que chocan también con sus decisiones a futuro. Decisiones que marcan la libertad y marcan el futuro. Kierkegaard nos regaló un libro estupendo que se llama Temor y Temblor, en donde nos cuenta el relato de Abraham que lleva a sacrificar a su hijo Isaac a la montaña y cómo en este diálogo que concluye con el sacrificio, al menos con el aparejo del sacrificio, que concluye, como ya lo sabemos por el texto bíblico, en un Dios que pone la mano para que no sacrifique a su hijo, pero en el diálogo, que es ficticio, es una ficción estupendamente bien escrita, porque sabemos que Kierkegaard era un estupendo literato. Kierkegaard pone a un Isaac que grita, eh, Padre mío, ya no tengo padre en la tierra, sé tú mi padre. Es la ruptura de los lazos humanos para empezar a caer en los brazos divinos. Y cómo la fe es un salto en el que se prueba no solamente nuestra capacidad para tomar decisiones, sino también para comprender que la fe realmente no es una experiencia ciega o insensible o absurda. Ese diálogo es muy interesante, el de Temor y Temblor, y animo a aquellos que quieran leer algo de Kierkegaard que lo hagan a través de este libro maravilloso, que es un opúsculo más bien breve de Temor y Temblor. Pero luego nos vamos a encontrar con Nietzsche en el siglo XIX también, como un gran maestro del existencialismo. ¿Qué es lo que caracteriza el existencialismo? Es que la libertad humana se encuentra con la tragedia de tener que elegir en un mundo que es indiferente y absurdo. ¿A qué le suena? A la tragedia griega. Es decir, la tragedia griega es la gran maestra de la existencia, del existencialismo, es decir, cómo la vida humana siempre tiene que confrontarse con la elección, con elegir, y cómo en la medida en que nos evadimos de elegir, en esa misma proporción permanecemos como seres inertes, como seres sin gracia, atrapados completamente por un destino ciego que nos impide ser felices y que nos impide también comprender cómo hacer para que la realidad no se convierta en una trampa. Eso lo encontramos en los grandes maestros de la tragedia griega. Vamos a avanzar un poco porque nos encontramos con Nietzsche en el siglo XIX. Recuerden que el movimiento existencialista solo empieza a existir a partir del siglo XIX como movimiento filosófico. Vamos a encontrarnos con un Nietzsche que dice Dios ha muerto, es decir, se han perdido las razones por las cuales los hombres teníamos que portarnos bien y ser justos. Y se ha perdido la razón por la cual el hombre tenía que encontrar en su propio destino las huellas de un destino trascendental. Sería como si hubiéramos quedado atrapados en un mal momento de la historia y no pudiéramos resolverlo.
Miren que siempre estos filósofos intentan encontrar una salida a las grandes preguntas del hombre que se convierten al final en preguntas muy complejas y muy problemáticas que realmente no eran resueltas o no han sido resueltas por la filosofía. Pareciera que la filosofía ha fracasado en su intento de ayudarnos a encontrar el sentido auténtico de las cosas. Y luego, ya en el siglo XX, pues nos vamos a encontrar con personajes existencialistas como Sartre, como Albert Camus y como Martin Heidegger. Estos tres personajes van a aportar elementos importantísimos para nuestra reflexión del mundo contemporáneo. Pero quisiera detenerme en Sartre, no sin mencionar algo de Albert Camus, por ejemplo, que explora el absurdo y, e invita a una revolución, un cambio de paradigma que nos permita comprender que la vida no se puede reducir solamente a existir materialmente, a disfrutar de unos bienes materiales y esperar la muerte. Albert Camus nos muestra que a veces el absurdo es una buena reflexión sobre la realidad porque nos despierta del letargo que produce la vida cotidiana, que termina por ser una rutina que bosteza sobre nuestro cuello, una rutina que no alimenta nada nuevo, que no encuentra nuevas fuentes de inspiración. Y quiero detenerme en Sartre antes de hablar de Heidegger, porque Sartre elabora un concepto que es completamente nuevo en filosofía, que es la mala fe. Cuando decimos mala fe, no decimos la mala intención que tiene una persona para hacer algo y termina haciéndolo y dañando a otra. No, ese concepto no. La mala fe la vemos mucho en la cultura contemporánea, en los discursos de los políticos que agreden a otros y que agreden a la humanidad, en la retórica de los movimientos extremos que tienen mala fe en el fondo, porque por más que quisieran construir algo nuevo y bello a partir de su retórica violenta o racista o clasista, es imposible que construyamos algo nuevo a partir del odio y del desprecio por los otros. Eso se llama mala fe. En ese sentido, en el sentido, digamos así, un poco coloquial, pero también lógico en la realidad social que estamos viviendo. No, Sartre dice que cuando la persona no quiere elegir porque se siente encerrada en su pequeño mundo, entonces tiene una mala fe. Es decir, cree en algo que realmente ni le va a ayudar, ni va a subvertir el infierno en el cual se encuentra, ni va a permitirle tampoco encontrar nuevos caminos de solución. Y pone dos ejemplos en algunas de sus novelas. Recordemos que Sartre fue muy famoso por sus novelas y por sus relatos de novelas como La náusea, Las moscas. Yo tengo por aquí el referente de Sartre con el ser y la nada. Cuando era un joven adolescente leí El ser y la nada y leí también Las moscas. ¿Qué es la mala fe en Sartre? Nos pone dos ejemplos. El primero, del hombre que siendo mesero y que sirve en un restaurante y que comprende que ser una persona que simplemente sirve comidas y atiende personas, que esa es una vida de poco valor y que no tiene mucho sentido, una vida repetitiva, una vida en la que es como una noria que repite el agua que va pasando, como una rueda de hámster, en donde tú no llegas a ninguna parte, sino que simplemente repites eso. Un poco lo que está sucediendo en nuestro mundo contemporáneo con los empleos precarios, sobre todo en América Latina y en algunas regiones de Europa, para los jóvenes. Los jóvenes están teniendo oficios repetitivos, oficios sin gracia, oficios que no tienen mucho valor, incluso tienen un valor económico muy deleznable. No, este hombre que está haciendo una actividad repetitiva piensa, yo podría hacer algo distinto. Yo podría no ser un camarero, un mesero. Yo voy a fingir que no lo soy, pero que me veo haciendo ese papel. Eso se llama la mala fe, engañarnos a nosotros mismos, decir que no somos aquello que estamos siendo y que tomamos distancia de aquello que estamos siendo para mirarnos mejor o para tener una visión distinta o plural o con, digamos, no sé, hasta conflictiva.
con lo que estamos siendo. Y digo plural porque me distancio de mí mismo y entonces hablo del nosotros, que somos nosotros, tú que eres yo que soy tú y que nos miramos mutuamente. Es como un diálogo consigo mismo, pero tomando distancia. Entonces es un diálogo plural, podríamos decir. Este camarero termina engañado porque sigue siendo un camarero que se gana un dinero al final del mes y tendrá que comer de ese dinero. Está atrapado en un destino del que no puede escapar, de un mundo que le es indiferente y absurdo. Pongamos el otro caso que pone Sartre, aunque tengo un tercer caso, pero pongamos este segundo caso de una chica que asiste a una cita con un hombre que se supone que está enamorado de ella. Y en todos sus piropos, en todos sus flirteos, él le dice cosas muy bellas que tienen un componente por lo general sexual, pero ella lo aplica a su belleza, lo aplica a su gracia, al maquillaje que se puso, al vestido tan coqueto que tiene, a su manera tan femenina de ser, de atraer. Ella aplica todos esos flirteos a su persona, no a su cuerpo, a la mujer bella que es, a la mujer distinguida que es, a la que sabe manejar las relaciones sociales, a la que sabe enamorarse. Y entonces él toma la mano de ella y ella tiene un amplio espacio para pensar, le digo sí o le digo no. Y la mano que él sostiene entre la suya, esa mano suya que se pierde en la mano de él, se convierte en un objeto que le da tiempo a ella para pensar, acepto este flirteo, acepto este hombre con todo su cuerpo que viene a entrar también a mi vida, no solamente con su mano, sino también con su voz, con su mirada, con su atractivo. Estoy permitiendo que él vaya más allá de los muros que yo había tenido presentes antes de establecer esta relación sentimental o cualquier relación sentimental. Entonces Sartre habla de la mala fe en el sentido de que ella, que debería tomar una decisión, sin embargo la alarga aprovechando que su mano es un objeto tal vez hasta flácido en las manos de un extraño o de alguien que dejará de ser extraño a partir de un sí. Como siempre tenemos que elegir en el mundo y nos hacemos responsables de eso que elegimos. Y a veces el mundo se convierte en un espacio que nos es completamente antagónico o que nos ignora completamente. Y eso es la tragedia del mundo contemporáneo. Esto que describe Sartre es la mala fe, y es decir, la incapacidad para cambiar las cosas porque estamos atrapados en decisiones muy pequeñas, muy elementales. Porque si tomamos las grandes decisiones que son las importantes, las que nos desacomodan, las que cambian el estilo de vida que tenemos al presente, corremos con el peligro de no encontrar la tranquilidad y la satisfacción que nos ofrece un mundo pequeñito, organizado a nuestra medida, hecho para lo que estamos ahora en el presente. Entonces Sartre llega a decir, el infierno son los otros, porque no nos facilitan la toma de decisiones, porque tomar decisiones será siempre complejo. Y entonces en un mundo en el que estamos abandonados a nuestra suerte, que no hay un Dios que nos redima, y en eso nos introduce en su propio ateísmo, que no hay una definición previa del hombre. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, como dice la Biblia judeocristiana, no es el reflejo de este hombre que está ahí, que tiene que tomar una decisión sobre si subirse al tren o no, si tengo dinero para comer un almuerzo o un desayuno o no, si no tengo más empleo porque me acaban de despedir y tampoco me dan la oportunidad de volver. Una relación sentimental que se rompe, con la cual podíamos empezar a estar muy cómodos y sin embargo ya no va a seguir más. Es el mundo como una cosa completamente ajena que nos hace sentir la tragedia griega, la imposibilidad de cambiar el destino, así como en Medea, así como Edipo Rey que mata accidentalmente a su padre y se casa con su madre y termina ciego. El mundo le es completamente indiferente. La tragedia griega se ha vuelto ya no una cuestión literaria o una experiencia literaria del pasado, es el mundo actual que se vuelve de piedra. Tú vas a la oficina
y en esa oficina no te atienden porque los códigos no correspondieron con tu nombre, porque la fotografía que te tomaron no permite leer el iris, porque la máquina dispensadora no acepta monedas pequeñas sino grandes y no las tienes, porque el médico dice tu seguro social no cubre esto y tienes que pasártela más meses y tal vez más años con una enfermedad de la que no puedes escapar. Es decir, el mundo se ha vuelto completamente ajeno y absurdo para millones de hombres y mujeres que caen en la trampa de la mala fe. Voy a poner otro ejemplo. Sartre escribe una obra para teatro que se llama Huis clos, que significa a puerta cerrada. En él pone, en esta obra de teatro, pone dos mujeres y un hombre. El hombre está enamorado de repente de una de ellas, pero ella no está enamorada de él. Ella está enamorada de la otra mujer. Y la otra mujer está enamorada de él, pero a él le gusta la lesbiana. La lesbiana está enamorada de ella, pero ella está enamorada de él. Es un triángulo, de un círculo asfixiante, de un espacio que se llama un huis clos, es un sitio cerrado donde no hay ventanas, no hay puertas, no puedes escapar. Es el destino ciego de un mundo indiferente. Hay muchos ejemplos y yo voy a poner uno de la vida real. Se trata de una madre que tiene un adolescente de 16 años con el que ha tenido que vivir la tragedia de la drogadicción de su hijo. Ella tuvo que abandonar una relación sentimental que le parecía asfixiante y además donde era simplemente un objeto, es decir, una cosa que ayudaba a resolver el estado de cuidado de una persona discapacitada mental, hija de una persona que era el amante de ella. Este hijo de este amante era la razón por la cual ella permanecía allí, o sea que ella era un objeto. Cuando tú, según la filosofía sartriana, cuando tú pierdes la capacidad de raciocinio, de entender, de interpretar lo que estás haciendo en un sitio en el que no eres más significativa que una ayuda, eres un objeto, no tienes el valor de una persona. Y ella decidió ser un objeto durante largo tiempo en una relación sentimental disfuncional, en donde él le daba cualquier dinero como para compensar un poco el cuidado que hacía de su hijo discapacitado mental, pero su hijo discapacitado mental la maltrataba a ella. Y por eso ella no lograba atender bien a su hijo biológico, al que abandonaba cada día en su casa para poder atender a esto que le proporcionaba sexo, pero también una ayuda económica, porque el amante proveía esas dos cosas, pero ella seguía siendo un objeto, el objeto en la cama y el objeto también en la atención del hijo discapacitado. Ella estaba atrapada en ese mundo hasta que finalmente toma la decisión de romper con esa persona y con ese hijo discapacitado y regresa al hogar y regresa a su pequeño mundo, el mundo donde está su hijo, un mundo conocido, es su cuarto, son sus cosas, es una casa que comparte con sus hermanos, es el cuarto donde duerme con su hijo porque le han permitido que viva allí pues con su hijo, sus hermanos, es una casa de familia que todavía no la han llevado a las escrituras y todavía no la han llevado a la notaría para definir quién es el dueño de qué. Y entonces descubre que su hijo no solamente es drogadicto, sino que la odia profundamente por haberlo abandonado durante tanto tiempo. ¿Qué es esto? Es el absurdo, es el temor y temblor de Kierkegaard, pero también es el Dios ha muerto de Nietzsche. Es el absurdo de un mundo al que Albert Camus decía, estamos abandonados a nuestra suerte. El ser humano está abandonado a su suerte, como en el caso de Kafka, cuando nos describe la metamorfosis. Kafka cabe perfectamente en este camino del existencialismo. Como pueden darse cuenta, el existencialismo no es una cosa que haya pasado de moda. No es una literatura que tengamos que abandonar. Es la radiografía
perfecta de nuestro estar atrapados en la cabeza, en la mente, de haber cerebralizado todo, de haber olvidado que existe algo afuera, del no querer enfrentar el mundo afuera, que también es, digamos, distópico y agresivo. El no encontrar el amor, el no encontrar la razón para existir. Es complejo el existencialismo, pero es desgarradoramente real en la descripción del mundo en el cual estamos ahora inmersos. El mundo afuera se convirtió en una trampa de la que difícilmente salimos. Y Sartre presenta como solución el que hay que tomar decisiones que rompan completamente el esquema de lo que traíamos de comodidad. Ella regresa cómodamente al cuarto de su hijo con el que comparte la vida, la habitación, etcétera, pero descubre que el muchacho la odia por haberlo abandonado tantos años. Pero el muchacho además es un muchacho que está metido en el lío de las drogas, en el negocio sucio de las drogas, en el consumo de las drogas. Y ella no puede rescatarlo de la drogadicción. Como pueden darse cuenta, este último ejemplo, que es contemporáneo y no está en las obras de Sartre, me hace pensar que tenemos que volver al existencialismo para comprender qué salida tenemos. Sartre nos propone romper completamente con la tranquilidad, romper con el pequeño mundo en el que nos refugiamos pensando que vamos a estar mejor. Ella quiere volver con ese hombre y con ese niño discapacitado porque le parece que lo que está viviendo con su hijo es un infierno, cuando estaba realmente viviendo un infierno de otra categoría. Sartre propone que seamos capaces de romper los esquemas del pequeño mundo y asumir el gran mundo al que podríamos entrar con cambios completamente inéditos. ¿Y qué nos propone Kierkegaard? Nos propone saltar a la fe para encontrar en ese salto lo que es decisivo en nuestra vida, que rompe los esquemas también, pero que nos ayuda a comprender de qué somos capaces y cuánta fuerza necesitamos para lograrlo. Creo que el amor gravita un poco también en el pensamiento de Kierkegaard, aunque no lo convierte en el primer elemento al que podríamos llegar para poder comprender quiénes somos y qué decisiones hemos tomado en un mundo que nos es ajeno. Pero sí veo que el ser humano, sobre todo en las circunstancias en las cuales he querido extrapolar el existencialismo, que es a esta situación en la que estamos, es volver al encuentro físico, a la caricia, al beso, al abrazo. Es volver a sentir que la otra persona o que las otras personas también me necesitan como ellas me necesitan a mí. Es romper el círculo estrecho donde nos refugiamos para no entrar en contacto con los otros. El existencialismo sigue siendo una excelente escuela para construir un mundo mejor. ¿Quién lo dijera? Porque ha caído en desuso en muchos lugares. Sus novelas no se leen, las de Camus, los escritos de Søren Kierkegaard. El Zaratustra es solamente para especialistas en filosofía. Los otros no quieren leerlo mucho porque no lo entienden. Pero el olvido de las novelas de Sartre me parece que viene siendo ya algo grave, porque ayudan mucho a comprender que a pesar del vacío, a pesar de lo duro que es el mundo, siempre encontraremos a alguien y siempre seremos capaces de darle a los otros lo mejor que tenemos en nuestro interior para lograr salir del pequeño mundo en el que nos escondemos para no asumir la realidad como ella es. Muchas gracias por estar ahí y me alegra mucho que hayan estado hasta el final, los que se hayan interesado en el tema. No olviden suscribirse y activar la campanita para que puedan acceder de nuevo a nuestro contenido. Muchas gracias de nuevo.